Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el proceso del juicio. El versículo de memoria lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Antes de empezar debemos orar. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Permite que el Espíritu Santo nos ayude a entender este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros debemos enfrentar un juicio. Eso está claro en la palabra de Dios. Dios debe juzgar al mundo aquí en esta tierra. La justicia es muy escasa, pero la justicia de Dios algún día llegará. Ya sabemos a través de las Escrituras que Dios sabe todas las cosas. Dios es muy sabio y perfecto. Dios conoce todas sus criaturas, incluyendo las cosas secretas y ocultas. Las personas se esconden de los demás, pero nunca se podrán esconder del poder de Dios. Si Dios ya nos conoce a todos, ¿por qué la necesidad de un juicio? Los juicios de Dios son beneficiosos, son para los hombres, es para bien de sus criaturas. Todos estos juicios se llevan a cabo por la rebelión que empezó Lucifer en el cielo. Así que ampliaremos por qué del juicio y cómo Dios vindicará a su pueblo. Lamentablemente, en el día del juicio final, cada persona que se pierde, hasta ese momento sabrá lo que significa rechazar la verdad. Se les mostrará el sacrificio de Cristo y los pecadores quedarán condenados. Muchos habrán sacado excusas mentirosas, pero ese día quedarán anuladas. Los hombres verán ahora lo que significó su elección. Dios quedará libre de toda culpa, ya que el culpable de toda la rebelión del universo fue Satanás. Entonces aquellos que rechazaron a Dios, al darse cuenta que Dios es un Dios recto, dirán: justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová, Rey de los santos. Para muchos, un juicio produce miedo. Para otros dicen que es condenación. Debes entender que el juicio tiene su parte positiva. El juicio son buenas noticias para los justos. Ya lo habíamos dicho y lo volvemos a repetir. Así que si Dios va a hacer un juicio y estás de parte de Dios, no te incomodes ni te inquietes. Para los que siguen a Dios, cuando leemos Daniel capítulo 7 versículo 22, encontramos que Dios hará un juicio en favor de los santos. El juicio será para condenar a los impíos, pero también para justificar al justo. Leamos Mateo capítulo 25 versículo 33 en adelante. Dice la palabra de Dios: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que están en Cristo marcan la diferencia, no serán condenados en el juicio. Nosotros ahora tomamos la decisión de definir nuestro destino. Eso depende si aceptas a Jesús en tu corazón. Si estás en Cristo, Él te asegura que pasarás libre de culpa por el juicio. Y si por el contrario no tienes a Cristo, serás culpado de condenación en el juicio. En ese juicio Jesús declara que habrá dos grupos, unos cabritos y otras ovejas. El juicio será para que pagues lo que hiciste en vida, sea bueno o malo. Pero debemos entender que somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Solo aférrate a Jesús, que somos justificados por la fe y juzgados por las obras. Para ello Dios nos dejó su ley moral, que es la base del proceso del juicio. Esto es los 10 mandamientos. Porque las obras, porque son las evidencias externas que demuestran que somos salvos y le pertenecemos a Dios. Esos son los elementos que Dios tiene en cuenta para el juicio. No significa solo portarse bien delante de un Padre amoroso. Significa amar a Dios y a nuestro prójimo. Y las obras llegarán como resultado de nuestra relación con Dios. Dios no dice: ustedes se van a perder y ustedes se van a salvar. Cada uno es responsable de su propia decisión. Y esa decisión determina un destino eterno. El juicio es para Dios ponerle fin
a todo aquello que tú tomaste en vida en esta tierra. Ese juicio mostrará si le perteneces a Dios o no. Eso depende de ti. Decídete hoy mismo por Jesús. Hablemos un poco acerca del juicio antes de la venida de Jesús o juicio preadvenimiento. Vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué sabemos que el juicio de Dios ha comenzado? Porque según Juan capítulo 5, versículo 25 al 29, todos los muertos justos e injustos se encuentran en las tumbas de forma inconsciente, hasta que llegue la resurrección final. Lo otro es que la Biblia da detalles que habrá un juicio universal para toda la raza humana. Por otro lado, la Biblia es clara en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 en adelante, para dar a conocer que la resurrección primera será una recompensa para los justos, es decir, para los que se van a salvar. Por otro lado, la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos, es decir, para los que no se van a salvar. Según Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, también el mismo Apocalipsis capítulo 20 registra la suerte de los perdidos. Si analizamos estos versículos, nos damos cuenta que los seres humanos serán juzgados antes de sus resurrecciones, porque cuando ellos vuelven a la vida o resucitan, lo que reciben es su recompensa final, unos para vida y otros para muerte. Cuando leemos Daniel capítulo 8, versículo 14, también nos damos cuenta que al final de las 2300 tardes y mañanas, el santuario celestial sería purificado. Entonces comenzaría el juicio preadvenimiento, según Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Pero debemos estar seguros porque el juicio es en favor de los santos de Dios. Alégrate, cristiano, que son buenas noticias para ti. Si ya sabes que hay un juicio en el cielo, eso debe moverte a mejorar tu vida espiritual, de manera que cambies tu manera de vivir. La otra etapa del juicio es el juicio durante el milenio. Cuando leemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, nos muestra que todos los justos, es decir, los que estaban vivos y los que resucitaron cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, recibirán al Señor en el aire. Ahora todas estas personas que se salvan son llevados al cielo para ocupar las moradas eternas. Y después de 1000 años, es decir, al final del milenio, la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra y se convertirá en el hogar eterno de los santos. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21. En el milenio, mientras la tierra está desolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Una referencia al periodo que seguirá a la segunda venida de Cristo son los santos que ascenderán al cielo con Cristo en su segundo advenimiento. Dios había hecho la promesa a través de Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Y ocuparán tronos y compartirán la autoridad y el poder de Jesús para juzgar y ejecutar juicio durante 1000 años. Los santos juzgarán a los ángeles caídos y a los seres humanos impenitentes que no hayan hecho la paz con Dios mediante Jesucristo. Esta obra se llevará a cabo durante esos 1000 años, que transcurrirán antes de que Cristo regrese con los santos a esta tierra. El juicio de los impíos será un examen de los registros de sus vidas, más la declaración del castigo que les corresponderá. Su destrucción ya ha sido determinada por su rechazo voluntario del ofrecimiento que Dios les hace de la salvación en Cristo, por cuyo rechazo deliberadamente han elegido la muerte eterna. El examen del registro de las vidas de los impíos hará que los justos puedan ver la justicia de Dios y lo correcto de trato con ellos que permanecieron rebeldes hasta el fin. Pero todo este proceso es para vindicar el carácter de Dios.
ya que Satanás se había encargado de declarar que Dios era injusto. Dios debe hacer justicia a aquellos que se salvan y también mostrar por qué algunos se pierden. En el juicio antes de la venida de Jesús intervienen los ángeles, pero en el juicio durante el milenio, donde se juzgarán los ángeles malos, los santos participarán personalmente. Este juicio durante el milenio empieza después que los santos son llevados al cielo. Estas personas se sentarán en tronos. Esto permitirá que muchos justos vean cómo Dios ha tratado con justicia a los demás, porque habrá testigos humanos. Dios nunca ha sido arbitrario. A todos los seres humanos les ha brindado una oportunidad de salvación. Dios recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen, según lo que hayan decidido cuando estaban con vida. Dios toma este juicio durante el milenio para que los santos se den cuenta por qué Dios toma esas decisiones. Muchos se perderán única y exclusivamente por las malas decisiones tomadas. Es decir, los que serán castigados cuando se levanten en la segunda resurrección solo recibirán su condena cuando los justos vivos que están en el cielo hayan comprobado por qué serán condenados. Esto solo quiere decir que Dios es un Dios de amor. Ahora hablaremos del juicio ejecutivo. Algunos conocen a Dios como un Dios de venganza, otros como un Dios de amor. Dios es amor, lo dice la Biblia, pero también es un Dios de justicia. Dios es justicia y misericordia, ya que Dios te ama de manera incondicional. Dios debe hacer un juicio ejecutivo para determinar la historia de la humanidad. Dios ya ha hecho juicio donde reprende o disciplina. Primero, la expulsión de Satanás y sus ángeles satánicos del cielo. Segundo, la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Tercero, el diluvio. Cuarto, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Quinto, la muerte de los primogénitos en Egipto. Sexto, la muerte de Ananías y Zafira. Todos estos han sido juicios definitivos. Dios hará un juicio final para los impíos. Cuando leemos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios tuvo mucha paciencia con la humanidad, manifestó mucha misericordia, pero llega el día en que debe castigar al pecador, ya que ellos nunca quisieron obedecerle. Dios hizo todo lo posible para salvar a esos rebeldes de la perdición eterna, pero nunca quisieron escuchar la voz de Dios. Incluso Dios entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Los que se pierden es porque ellos mismos toman esa decisión. Dios hace un juicio sobre los perdidos. No es un tormento eterno, porque Dios no practica la tortura. Solo el amor de Dios nos trae justicia. Si escuchas este mensaje, te digo, acepta a Jesús y saldrás victorioso durante el juicio. Pero, ¿qué es eso de la segunda muerte? Después del milenio, todos los muertos impíos saldrán del sepulcro para recibir su recompensa, su sentencia definitiva. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, cuando ya los malvados reconozcan la justicia de Dios, será demasiado tarde. El mismo Satanás reconocerá que Dios es justo. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Al final Dios destruirá a Satanás y a sus ángeles y todos los impíos. Dios limpiará todo el universo de la mancha del pecado. No dejará consecuencia. Aunque parezca extraño, la destrucción final de los malvados es un acto de amor de Dios, tanto para los santos como para los impíos, porque ellos prefieren morir antes que vivir en la presencia de Dios. El destino de los malos queda determinado por su propia elección. Quedan excluidos del cielo por su propia voluntad. Así que de esta manera, lo que los impíos reciben es un castigo justo por lo que hicieron. Así como el pecado empezó, también terminará. El universo entero volverá a la perfección. Dios, en su infinita sabiduría, concederá instrucción eterna para los impíos e inmortalidad para los justos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.